Los dedos de Grady se cerraron sobre el sobresellado en rojo. Le dio la vuelta, entrecerrando los ojos ante la impresión formal que llevaba encima. «No abras eso». Grady bajó la mirada. Una joven negra, esposada, sentada en la acera ardiente bajo el sol del mediodía. ¿Me estás dando órdenes? Ese sobre no es tuyo para abrirlo. Suéltalo. ¿Quién te crees que eres? ¿Nerviosa? Se rió. O lo robaste, o andas metida en algo sucio. De cualquier forma, lo voy a abrir. Te lo advertí. Cierra esa boca sucia. Grady clavó el pulgar bajo el sello y lo arrancó de un solo tirón. Las hojas se derramaron sobre el asfalto hirviendo. Camille las vio caer, una por una. Sin pánico, sin súplicas. Un silencio tan profundo que hizo retroceder al compañero de Grady, un paso hacia atrás. Grady no tenía idea de lo caro que le iba a costar su curiosidad. ¿Alguna vez has visto a alguien destruir su propia carrera con sus propias manos? Porque estás a punto de verlo. Deja tu comentario, dale like, y déjame llevarte a donde todo empezó. 45 minutos antes. El estacionamiento frente al edificio administrativo del condado de Riewood se extendía abierto, expuesto, bajo un cielo de Georgia sin una sola nube. Ni un árbol, ni una franja de sombra. Solo filas de autos horneándose sobre asfalto negro que brillaba con el calor del mediodía. Camille Turner salió por la puerta principal del edificio, cargando un sobre grande apretado contra su pecho. Tenía 27 años, delgada, vestida con sencillez, un abrigo largo color marfil sobre un suéter azul claro, pantalones azul marino con pliegues perfectos, tenis blancos y una mochila de cuero negro colgada del hombro derecho. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola baja, con dos mechones sueltos rozándole la mandíbula. Parecía una estudiante de posgrado, tal vez una analista junior de alguna firma de nivel medio. Nada en su apariencia sugería autoridad. Nada en su forma de caminar exigía atención. Camille cruzaba el estacionamiento con esa confianza silenciosa que solo tienen quienes han hecho cosas difíciles, solas, durante mucho tiempo. Su auto estaba estacionado al fondo del lote, un sedán plateado de al menos 10 años, la pintura desgastada en el techo, una pequeña grieta atravesando la esquina inferior derecha del parabrisas. Camille lo abrió, colocó el sobre en el asiento del copiloto y se deslizó tras el volante. El sobre era grueso, sellado con una ancha franja roja. Una impresión oficial cruzaba el frente en letras negras y gruesas, pero desde lejos, era solo un paquete grande con una raya roja. Nada que debiera llamar la atención de nadie. Pero llamó la atención de alguien. El sargento Russell Grady estaba sentado en su patrulla, en el extremo norte del estacionamiento, con el motor encendido y el aire acondicionado soplando contra su cuello grueso. Tenía 44 años, 19 años en el departamento de policía de Riewood, sargento veterano de patrulla. Conocía cada calle de ese distrito, cada intersección, cada atajo detrás de cada plaza comercial. También sabía, sin decirlo nunca en voz alta, quién pertenecía a ciertos lugares y quién no. En su expediente personal reposaban 14 quejas formales. 14 veces un residente, siempre negro, siempre del lado sur, había entrado a la estación a levantar un reporte contra el sargento Grady. Lenguaje agresivo, cateos ilegales, intimidación, insultos raciales durante paradas de tráfico. 14 quejas en 11 años. Cada una había sido revisada por el capitán Manuel Foss. Cada una había sido cerrada. Evidencia insuficiente, sin fundamento, sin acción posterior. Foss y Grady se conocían desde hacía 15 años. Pescaban juntos los fines de semana. Sus esposas jugaban en la misma liga de tenis. Cuando una queja llegaba al escritorio de Foss, desaparecía como el humo se escapa por una ventana entreabierta. Silenciosamente. Por completo. Ese día, Grady vio a una joven negra salir del edificio del condado cargando algo con un sello rojo.
La vio cruzar el estacionamiento hacia un sedán maltratado que claramente no pertenecía a esa parte de la ciudad. Ese estacionamiento servía al edificio administrativo, al juzgado del condado y a la oficina del fiscal de distrito. Camionetas de lujo, placas de gobierno, autos con vidrios polarizados, y ahora esta mujer con su viejo Camry plateado. La mano de Grady se dirigió al encendido. Su mandíbula se tensó. No pensó en causa probable. No pensó en sospecha razonable. Pensó en el sobresellado en rojo y en el hecho de que no encajaba con la mujer que lo cargaba. Salió de su lugar y encendió las luces. En el asiento del copiloto iba el oficial Tommy Marsh, 28 años, 2 años en la fuerza. Marsh todavía era lo suficientemente nuevo como para sentirse incómodo cuando las cosas no seguían el procedimiento, pero no lo suficientemente nuevo como para decir algo al respecto. Había visto a Grady detener a conductores negros por razones que se evaporaban en cuanto terminaba la interacción. Una luz trasera rota que no estaba rota. Una falta de señalización que nunca ocurrió. Un comportamiento sospechoso que era simplemente existir. Marsh nunca reportó nada de eso. Grady era su oficial de entrenamiento. Faz era el capitán. El sistema era un círculo cerrado, te quedabas dentro o te empujaban afuera. Camille apenas había puesto reversa cuando las luces intermitentes aparecieron en su espejo retrovisor. Volvió a poner el auto en parking, apagó el motor y colocó ambas manos sobre el volante, donde pudieran verse. Ya había pasado por esto antes. No ahí, no con este oficial, pero ya lo había vivido. Grady se acercó por el lado del conductor con la mano derecha apoyada en su funda, sus botas crujiendo sobre el asfalto caliente. Cada paso deliberado, cada paso ruidoso. La caminata de un hombre que quería que el sonido de su llegada hiciera la mitad del trabajo por él. Marsh lo siguió 3 pasos atrás, portapapeles en mano, en silencio. Licencia y registro. Buenas tardes, oficial. ¿Puedo preguntar por qué me detuvo? Grady no respondió. Solo extendió la palma abierta y esperó. Sus lentes oscuros reflejaban el rostro de Camille, distorsionado, pequeño. Pasaron 10 segundos completos. Dejó que el silencio pesara sobre ella como otra capa de calor. Camille metió la mano en su mochila, sacó lentamente su cartera y entregó su licencia de conducir y el registro. Grady los tomó sin mirarla. Estudió la licencia, la volteó, la sostuvo a la distancia de un brazo como si buscara una marca de agua. Luego revisó el registro. Sus ojos se movieron hacia el asiento del copiloto. Ahí estaba el sobresellado en rojo, grueso y oficial. ¿Qué es eso? Es un documento que estoy transportando. No tiene relevancia para esta parada. Todo en este vehículo es relevante para esta parada. Señaló el sobre. Entrégamelo. No. La palabra cayó limpia y filosa entre ellos. La cabeza de Grady se inclinó levemente. No estaba acostumbrado a escucharla. No de alguien que se veía como ella. No de alguien sentado en un auto como el suyo. En 19 años en la fuerza, la gente que detenía en estacionamientos como ese siempre le entregaba lo que fuera que pidiera. Abrían la guantera, la cajuela, la cartera. Respondían cada pregunta. Decían sí, señor y no, señor y esperaban a que les dijeran que podían irse. Así era como funcionaba. Así lo había construido él mismo. Disculpe. Le dije que no. Ese documento no está sujeto a registro. Usted tiene mi licencia y mi registro. Si cometí una infracción, extiéndame una multa. De lo contrario, quisiera irme. Grady se quitó los lentes de sol. Sus ojos eran de un azul pálido, entrecerrados. Apoyó un brazo sobre el techo del auto y se inclinó hasta que su rostro quedó a la altura del de ella. El calor del techo metálico le quemaba el antebrazo, pero no se inmutó. Quería que ella viera sus ojos. Quería que entendiera lo que significaba cuando esos ojos decidían que alguien era un problema.
Baje del vehículo. Le pregunto de nuevo, ¿cuál es la razón de esta parada? Baje. Camille se desabrochó el cinturón. Abrió la puerta despacio y se puso de pie sobre el asfalto. El calor le subió por los tenis de inmediato. Podía sentirlo trepando por las plantas de los pies hacia los tobillos. El sol le presionaba los hombros como una plancha caliente. Se quedó de pie, con las manos visibles a los costados. Sin movimientos bruscos, sin alzar la voz. Había aprendido esas reglas hacía mucho tiempo. Grady caminó hacia el lado del copiloto, abrió la puerta y tomó el sobre. Lo levantó, girándolo bajo la luz. El sello rojo brillaba con el sol. La impresión en negrita del frente era nítida y clara. Pasó el pulgar por el sello, presionándolo, probando el adhesivo. ¿De dónde sacaste esto? Ya le dije que es material oficial. Material oficial. Lo repitió despacio, saboreando cada palabra como algo agrio. Miró sus zapatos, su abrigo, su auto, y luego volvió al sobre. Manejas un auto con el parabrisas rajado y cinta adhesiva en la defensa, ¿y quieres que crea que cargas documentos oficiales del gobierno? Camille no dijo nada. Contésteme. Ella siguió sin decir nada. Se quedó de pie bajo el sol y dejó que el silencio hablara por ella. Grady se volteó hacia Mars. ¿Estás oyendo esto? Material oficial, punto. Levantó el sobre más alto. Mars, ¿tú qué crees? ¿Trabaja en el Pentágono? ¿Quizás en la Casa Blanca? Se rió de su propio chiste. Mars no. Mars estaba leyendo la impresión del sobre. Sus labios se movían levemente mientras seguía las palabras. Grady volvió hacia Camille. Se paró cerca, demasiado cerca. Ella podía oler el café en su aliento, el ligero olor agrio del sudor bajo su cuello. Sostenía el sobre entre los dos como si fuera una pieza de evidencia en un juicio que solo él estaba dirigiendo. Creo que entraste al edificio mientras el guardia de seguridad estaba en su descanso. Creo que agarraste esto del escritorio de alguien. Creo que lo metiste en tu bolsa y saliste por la puerta principal como si el lugar fuera tuyo. Y creo que estabas a punto de irte manejando con esto. Hizo una pausa, dejando que las acusaciones se asentaran en el aire caliente entre ellos. ¿Estoy cerca? No. No. Sonrió. No una sonrisa real. El tipo de sonrisa que precede a algo cruel. Entonces explícalo. Dime qué hay adentro. No tengo que explicarle nada. Mi licencia está limpia. Mi registro es válido. No tiene causa probable para un registro. La sonrisa desapareció. La mandíbula de Grady se tensó. Algo cambió detrás de sus ojos. No exactamente rabia, sino un resentimiento frío y concentrado. Esta mujer no se estaba comportando como se suponía que debía comportarse. No estaba tartamudeando. No estaba llorando. No se estaba disculpando. No decía sí, señor. Estaba de pie bajo el sol abrasador de un estacionamiento en Ryewood, Georgia, mirando a los ojos a un sargento con 19 años de servicio y diciéndole lo que podía y no podía hacer. Estaba ahí, con su ropa sencilla, su auto viejo y sus tenis blancos, diciéndole que no, con claridad, con calma, sin una sombra de duda. Grady la odió por eso. Mars. Su voz salió plana y dura. Revisa las placas. Antecedentes, órdenes previas. Marsh regresó a la patrulla. Se sentó al volante y escribió el número de placa en el sistema. La pantalla cargó lentamente en el calor. Leyó los resultados 2 veces. Registro limpio, sin órdenes pendientes, sin antecedentes penales, ni siquiera una multa de estacionamiento. El nombre en pantalla coincidía con la licencia. Todo estaba en orden. Se desplazó buscando algo. Una alerta, una nota, una vieja infracción. Nada. Volvió caminando. Está limpia,
Sarge. Nada en el archivo. Grady no reaccionó. Se quedó ahí, sosteniendo el sobre, mirando a Camille, procesando el hecho de que el sistema no le había dado nada con que trabajar. Ningún gancho, ninguna excusa, ninguna historia de cobertura. Todas las demás veces había habido algo, una placa vencida, una orden de 2 condados atrás, una multa sin pagar, algo lo suficientemente pequeño como para justificar todo lo que venía después. Esta vez no había nada. La pantalla le había dado un muro en blanco. Pero él tenía 19 años sin necesitar uno. Voy a registrar este vehículo. ¿Con qué fundamento? Huelo marihuana. La expresión de Camille no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Ambos lo sabían. Él lo sabía. Ella lo sabía. No había marihuana. Nunca había habido marihuana. Era el truco más viejo del manual. 4 palabras que convertían cualquier parada en un registro, cualquier registro en un arresto, cualquier arresto en un expediente cerrado sobre el escritorio del capitán Fass. 4 palabras que ya habían funcionado 14 veces antes, con 14 personas diferentes que se pararon en esta exacta posición y no tuvieron forma de probar que el olor no existía. No hay marihuana en este auto. Eso lo determino yo. Señaló la acera. Siéntese. Quiero que esta interacción quede grabada en su cámara corporal. Grady tocó el pequeño dispositivo prendido a su pecho. La cámara ha estado fallando toda la semana. Problema de mantenimiento. Lo dijo con la misma casualidad con la que alguien menciona una batería muerta, pero sus dedos habían encontrado el botón de encendido 12 minutos antes. En el momento en que encendió las luces, la cámara ya estaba apagada. Había estado apagada desde el principio. Siempre apagaba la cámara primero. Ese era el paso 1. Antes de las luces, antes de la sirena, antes de la primera palabra, apagar la cámara. Todo lo demás era más fácil después de eso. Siéntese, repitió. O agrego resistencia a la lista. Camille miró a Mars. Mars miró al suelo. Su cámara sí estaba encendida. La pequeña luz roja parpadeaba constante contra la tela oscura de su uniforme, pero no dijo nada al respecto. Y Grady nunca miró. Camille se sentó en la acera. El concreto estaba tan caliente que le quemó los pantalones en segundos. Colocó las manos sobre las rodillas y miró al frente. El sol le golpeaba la cabeza. El sudor le trazó una línea desde la sien hasta la mandíbula. Una gota cayó de su barbilla al dorso de su mano. Grady sacó un par de esposas de su cinturón. Manos atrás. Estoy sentada en la acera. No estoy resistiéndome. No hay riesgo de fuga. Manos atrás. Ella obedeció. El metal estaba caliente por el sol. Le quemó las muñecas mientras él cerraba las esposas, más apretadas de lo necesario. Sintió los huesos de la muñeca comprimirse entre sí. Grady le lanzó las llaves del auto a Mars. Registra todo. Guantera, cajuela, debajo de los asientos, todo. Mars abrió la puerta del conductor y comenzó la búsqueda. Revisó el auto metódicamente. Guantera, manual del propietario, un paquete de pañuelos, 2 plumas. Debajo de los asientos, nada. Consola central, un cargador de teléfono, unas monedas, un recibo de gasolinera. Cajuela, una llanta de repuesto, una bolsa de gimnasio, una caja de carpetas. Nada ilegal, nada sospechoso, nada. Regresó con una sola cosa en las manos, el sobresellado en rojo. Esto fue lo único, Sarge. El auto está limpio. Grady tomó el sobre de las manos de Mars. Lo sostuvo bajo el sol, estudiando la impresión, el sello, el peso. Era pesado. Lo que fuera que hubiera adentro tenía sustancia. Lo hizo rebotar una vez en su mano, calculando el grosor. Bajó la mirada hacia Camille, sentada en la acera, esposada, silenciosa, quieta. El sol llevaba más de 10 minutos sobre ella.
Su frente brillaba. La espalda de su suéter estaba oscura de sudor, pero su respiración era pareja. Sus hombros estaban rectos. Estaba sentada como se sienta alguien que ha decidido que la resistencia es, en sí misma, una forma de poder. ¿Qué hay aquí adentro? Ella no respondió. Te hice una pregunta. Camille lo miró, tranquila, firme. Y ya se la contesté. Grady puso el sobre el cofre del auto de Camille. El metal quemaba. Podía escuchar el leve chasquido del calor expandiendo la lámina debajo. Caminó al lado del copiloto y tomó el teléfono de Camille del asiento donde lo había dejado Mars. Lo giró en su mano, estudió la pantalla, y luego lo levantó frente a Camille. Desbloquéalo. No. Desbloquea el teléfono. No tiene una orden. No tiene mi consentimiento. Ese teléfono es propiedad personal mía. Grady miró el teléfono como si ella lo hubiera insultado personalmente. Presionó el botón de encendido. La pantalla de bloqueo se iluminó. Un fondo predeterminado. Sin nombre, sin foto, nada que le dijera algo. Intentó deslizar. Apareció un código. Última oportunidad. Mi respuesta es la misma. Grady se metió el teléfono en el bolsillo trasero. Me lo voy a quedar. Evidencia. ¿Evidencia de qué? No respondió. Volvió al sobre el cofre y comenzó a voltearlo entre sus manos. Sus pulgares presionaban los bordes, sintiendo el grosor de lo que había adentro. Podía sentir papel, mucho papel, hojas rígidas, algo que se sentía como fotografías. El peso lo sorprendió. Esto no eran unas cuantas hojas en una carpeta de Manila. Era un expediente completo, encuadernado, organizado, sustancial. Lo volvió a poner sobre el cofre y colocó ambas palmas a los lados, inclinándose hacia adelante. El calor del metal le atravesaba la piel, pero apenas lo notó. Estaba mirando fijamente el sello rojo. Corría a lo largo de todo el borde superior del sobre, grueso y continuo. El tipo de sello que nunca había visto en una parada de tráfico. El tipo de sello que significaba que alguien, en algún lugar, se había esforzado en serio por mantener esto cerrado. ¿Sabes lo que creo?, habló ahora en voz alta, proyectando su voz por todo el estacionamiento. Un hombre que cargaba víveres en su cajuela, 2 filas más allá, miró en su dirección y rápidamente apartó la vista. Creo que esto es falso. Papeleo falso del gobierno. ¿Sabes cuánta gente intenta pasar documentos federales falsos? Lo veo cada mes. No lo veía cada mes. Nunca lo había visto. Pero las palabras salieron con la confianza practicada de un hombre que llevaba 19 años inventando cosas durante paradas de tráfico. Camille seguía sentada en la acera, las muñecas doliéndole contra las esposas de metal. El sol llevaba casi 20 minutos sobre ella. Su abrigo marfil absorbía el calor como una segunda piel. El sudor le empapaba la espalda del suéter y se deslizaba por su clavícula. El concreto bajo ella irradiaba calor hacia sus piernas, sus caderas, su espalda baja. Podía sentir cada grado. Un dolor sordo había empezado en su hombro izquierdo, donde la esposa se había torcido contra la articulación. Cambió de peso levemente, tratando de aliviar la presión sobre sus muñecas. El metal mordió más profundo. No estoy cargando documentos falsos. Entonces dime qué hay adentro. Ya le dije todo lo que estoy obligada a decirle. Las fosas nasales de Grady se ensancharon. Estaba perdiendo la paciencia, y la estaba perdiendo visiblemente. Su cuello se había enrojecido por encima del cuello de la camisa. Su mandíbula se movía de un lado a otro, como si masticara algo entre los dientes. Arrancó el sobre del cofre y caminó hacia ella, cada paso más pesado que el anterior. Tomó a Camille del brazo y la levantó de un jalón. Ella tropezó hacia adelante, las esposas mordiéndole las muñecas. La giró y la empujó contra el cofre del auto, presionando su hombro contra el metal ardiente. La fuerza le sacó el aire del pecho.
Su mejilla quedó a centímetros del sobre que él había vuelto a colocar sobre el cofre. ¿Sientes eso?, le dijo, con la boca cerca de su oído. Eso es lo que pasa cuando me haces perder el tiempo. El calor le atravesó el abrigo hacia el hombro. Inhaló bruscamente, pero no gritó. No se apartó. Se quedó ahí, presionada contra el cofre ardiente, mirando una grieta capilar en la pintura, a 2 pulgadas de su ojo. El metal estaba tan caliente que podía sentir fibras individuales de su abrigo derritiéndose contra la superficie. Contó los segundos. 1, 2, 3, 4. Se concentró en contar y dejó que todo lo demás se desvaneciera. Mars dio un paso adelante. Sarge, tal vez deberíamos retroceder. Su expediente está limpio. El auto está limpio. Tal vez deberíamos dejarla ir. Y yo dije que retrocedieras. La voz de Grady bajó a algo turbio y peligroso. ¿Quieres pasarte el resto de tu carrera escribiendo reportes? Adelante. Cuestióname otra vez. Vas a ver lo que pasa. Mars se detuvo. Miró el rostro de Camille, presionado de lado contra el cofre. Miró las marcas rojas que se formaban en su muñeca, donde las esposas se le clavaban. Miró el sobre junto a su cabeza. Dio un paso atrás. Su cámara corporal captó todo. La pequeña luz roja parpadeó 1, 2, 3 veces contra su pecho. Una mujer en un BMW plateado disminuyó la velocidad al pasar. Observó la escena, una joven negra doblada sobre el cofre de un auto, esposada. 2 oficiales de pie sobre ella. El sol del mediodía ardiendo. La mano de la mujer se movió hacia su teléfono en la consola central. Dudó. Luego apretó el volante con ambas manos, miró al frente, y siguió manejando. El BMW desapareció en la esquina. Grady jaló a Camille del cofre y la empujó de vuelta hacia la acera. Ella se sentó con fuerza, sosteniéndose con las manos esposadas detrás. Su hombro palpitaba donde el metal le había presionado la piel. Podía sentir una roncha formándose bajo la tela. Enderezó la espalda y volvió a poner las manos en el regazo. Su respiración era estable. Su rostro estaba seco. Grady notó esa estabilidad. Notó ese rostro seco. Le molestó. Había presionado a mujeres contra cofres antes, y siempre se quebraban. Siempre lloraban, o rogaban, o gritaban, o hacían algún ruido que confirmara lo que él ya creía sobre ellas. Esta mujer no le daba nada. Estaba sentada en esa acera como si esperara un autobús. Grady volvió a levantar el sobre. Lo sostuvo frente a su rostro, lo suficientemente cerca como para que el sello rojo quedara a centímetros de sus ojos. Última oportunidad. Dime qué hay adentro o lo abro yo mismo. Camille lo miró. Sus ojos estaban firmes. Su voz era pareja, ni fuerte, ni temblorosa. La voz de alguien que ya había calculado todos los resultados posibles de ese momento y los había aceptado todos. Se lo digo una sola vez. No abra ese sobre. Es material sellado. No está autorizado a abrirlo. Si rompe ese sello, no podrá deshacerlo. Esto no es una amenaza. Es un hecho. Grady se quedó mirándola. Por primera vez, algo parpadeó en su expresión. No miedo, no duda. Algo más cercano a la confusión. Había detenido a cientos de personas en esa carretera. Había registrado autos, vaciado cajuelas, tirado bolsos sobre el asfalto. Nadie le había hablado nunca así. No desde la acera, no esposada, no con esa voz. No había rabia en ella, ni desesperación, ni farol. Solo una certeza plana y firme que le erizó el vello del antebrazo por medio segundo, antes de que él la sacudiera de encima. Levantó el sobre hacia la luz. El sello rojo corría a lo largo de todo el borde superior. Grueso, oficial, el tipo de sello que requiere una herramienta específica para aplicarse.
El tipo de sello que cuesta dinero y tiempo, y que existe por una sola razón, asegurarse de que nadie que no deba, lo abra. Mars se acercó más. Habló en voz baja, casi susurrando. Sarge, ese sello se ve real. Tal vez deberíamos reportarlo. ¿Reportar qué? ¿El sobre? Deja que la estación lo maneje. Si es real. Si es real. La voz de Grady fue final. Absoluta. La voz de un hombre que había construido toda su carrera sobre la certeza de que él siempre tenía la razón, y las personas que detenía siempre estaban equivocadas. Es una ladrona, o una estafadora. De cualquier forma, lo voy a abrir. Nos advirtió, Sarge. Grady se volteó hacia Mars con una mirada que podía cortar vidrio. Nos advirtió. Está sentada esposada en una acera. No le corresponde advertirle nada a nadie. Se volteó de nuevo hacia el sobre. Su pulgar encontró el borde del sello. Comenzó a despegarlo. El adhesivo resistió. Clavó la uña bajo la esquina y jaló. El sello empezó a levantarse, despegándose del papel en una delgada tira roja. Camille observó sus dedos. Lo vio despegar el sello, milímetro a milímetro. Su respiración era lenta y controlada. Sus manos permanecían quietas en su regazo. No suplicó. No repitió su advertencia. Ya había dicho lo que tenía que decir. El resto era su decisión. Siempre había sido su decisión. Pensó en las 23 personas cuyos nombres estaban dentro de ese sobre. Los rostros con los que se había sentado, en sótanos de iglesias, en mesas de cocina, en autos estacionados afuera de supermercados, durante 14 meses. La mujer que lloró durante 40 minutos antes de poder decir el nombre de Grady en voz alta. El adolescente al que habían detenido 6 veces en un año y que había empezado a tomar una ruta diferente a la escuela solo para evitar ese tramo de carretera. El anciano que presentó una queja y la vio desaparecer 2 veces y que después dejó de manejar por completo, porque la carretera ya no se sentía suya. Todas sus palabras estaban en ese sobre. Todo su dolor, sellado y certificado, dirigido a un juez federal que esperaba leer cada página. Y este hombre estaba a punto de romperlo porque no podía aceptar que una mujer negra le había dicho que no. Grady arrancó el sello de un solo movimiento limpio. La banda roja se partió. La boca del sobre se abrió y lo inclinó. Las hojas se deslizaron sobre el cofre. Una gruesa pila de fotografías, documentos escritos a máquina, estados de cuenta bancarios, declaraciones juradas. Tomó la primera hoja. Una fotografía en blanco y negro. Un hombre uniformado, inclinado sobre la ventana de un auto en una parada de tráfico. El ángulo era desde una cámara de tablero. La fecha decía 14 meses atrás. El hombre en la fotografía era él. Grady parpadeó. Volteó la página. Detrás había una hoja con un encabezado en negrita, sujeto número 4 de 11. Sargento Russell Allen Grady. Abajo, una lista de fechas, reportes de incidentes, números de queja, nombres de víctimas. 14 entradas. Cada una de las quejas presentadas contra él en los últimos 11 años. Las que Faz había enterrado. Todas estaban ahí, organizadas, documentadas, cruzadas. Tomó la siguiente hoja. Una orden de arresto federal. Su nombre. Su número de placa. Su dirección. 4 cargos: violación de derechos civiles bajo apariencia de autoridad, destrucción de evidencia, presentación de reportes falsos, conspiración para obstruir la justicia. La orden había sido firmada por un juez federal, 3 días antes. Grady se quedó mirándola. Su boca estaba abierta. Sus manos habían dejado de moverse. Las hojas temblaban levemente entre sus dedos. Entonces se rió. Empezó pequeño, un resoplido por la nariz. Luego creció. Se volteó hacia Mars, sosteniendo en alto la orden de arresto. Mira esto.
Imprimió una orden de arresto falsa con mi nombre. Sacudió la cabeza, todavía riendo. Es la criminal más creativa que he visto en mi vida. Mars miró la hoja. Su rostro palideció. Sarge, eso se ve real. Se ve real porque es falso. Grady se volteó hacia Camille. Ella seguía sentada en la acera, silenciosa, observando. Sostuvo la orden frente a su rostro. Buen intento, cariño. Muy lindo. Entonces la rompió a la mitad, lentamente, deliberadamente. El sonido del papel rasgándose fue nítido en el aire quieto. Arrugó ambas mitades en una bola y las dejó caer sobre el asfalto, junto a los pies de Camille. Ahora tienes falsificación de documentos federales, encima de todo lo demás. Felicidades. La tomó del brazo y la levantó de golpe. Súbete al auto. Vamos a la estación. Camille se puso de pie. Miró la orden arrugada en el suelo. Luego miró a Grady. Su expresión no había cambiado ni una sola vez durante todo el encuentro. Ni cuando la sacó del auto. Ni cuando la presionó contra el cofre ardiente. Ni cuando rasgó el sobre. Tampoco ahora. Pero había algo en sus ojos que Grady no supo leer. No era miedo. No era rabia. Era paciencia. El tipo de paciencia que pertenece a alguien que ha estado esperando exactamente este momento, no con temor, sino con certeza. Grady la metió en la parte trasera de la patrulla. Marsh recogió los papeles esparcidos sobre el cofre y los metió de vuelta en el sobre roto. Sus manos temblaban. Grady no lo notó. El viaje a la estación tomó 11 minutos. Grady habló todo el camino. Le contó a Mars cómo iba a fichar a Camille por falsificación, robo de propiedad del gobierno, obstrucción. Habló de cómo la gente como ella siempre intentaba algo. Habló de cómo el capitán Faz lo respaldaría, como siempre. Camille iba en el asiento trasero, con las muñecas esposadas atrás, sin decir nada. Miraba la carretera por la ventana, calles conocidas. Había recorrido esas calles muchas veces en los últimos 14 meses. Conocía el restaurante donde la víctima número 8 trabajaba doble turno. Conocía la escuela donde el hijo de la víctima número 15 había sido detenido en el cruce peatonal. Conocía este pueblo mejor de lo que Grady jamás lo conocería. La patrulla entró al estacionamiento de la estación. Grady apagó el motor. Abrió la puerta trasera y sacó a Camille. Vamos. Hora de conocer al capitán. La llevó por la puerta principal, una mano en su brazo, la orden arrugada convertida en una bola en el piso de la patrulla. Dentro de la estación, las luces fluorescentes zumbaban en el techo. El oficial del mostrador levantó la vista y se quedó congelado. Otros 2 oficiales en el pasillo detuvieron su conversación a medias. Todos miraban, pero no a Camille. Miraban algo detrás de ella. Grady levantó la vista. 4 hombres de traje oscuro estaban de pie en el vestíbulo de la estación. Chaquetas del FBI, placas federales colgando de cordones. Junto a ellos estaba el jefe Patterson, jefe de la policía de Rye-Wood. Su rostro estaba gris. El agente más alto, un hombre corpulento de cabello plateado y mandíbula cuadrada, vio a Camille primero. Sus ojos se clavaron en las esposas. Su rostro cambió al instante. Algo entre furia e incredulidad. Quítenle esas esposas. Investigadora Turner. Ahora mismo. La mano de Grady se aflojó sobre el brazo de Camille. Esa mujer es la investigadora senior Camille Turner, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Derechos Civiles. Ha estado dirigiendo la investigación federal contra este departamento durante 14 meses. La voz del agente llenó el vestíbulo como un martillo golpeando piedra. Y usted la acaba de arrastrar esposada al escenario de su propio crimen. El lugar quedó en silencio. Cada oficial en el edificio lo escuchó. Cada oficial en el edificio lo entendió. Las piernas de Grady flaquearon. Se sostuvo del mostrador.
El color había desaparecido por completo de su rostro. Su boca se movía, pero no salía nada. La orden que había roto a la mitad era real. El sobre que había rasgado era real. La mujer a la que había esposado, presionado contra un cofre ardiente y llamado cariño, a quien le dijo que cerrara su boca sucia, era la persona que había estado construyendo el caso que acabaría con su vida tal como la conocía. Y él mismo acababa de entregarle la pieza final de evidencia. El agente del FBI, agente especial Cole Dawson, caminó hacia Camille y le quitó las esposas él mismo. Lo hizo con cuidado. El metal había dejado marcas rojas profundas en ambas muñecas. Investigadora Turner, ¿está herida? Estoy bien. Recibimos la alerta GPS del paquete de evidencia hace 42 minutos. Ya íbamos en camino cuando su rastreador se desconectó. Me quitó el teléfono. Camila sintió hacia Grady, que seguía de pie, congelado frente al mostrador, la mano todavía aferrada al borde. Está en su bolsillo trasero. Dawson se volteó hacia Grady. Deme el teléfono. Grady se llevó una mano temblorosa a la espalda y sacó el teléfono de Camille. Lo extendió como si le quemara. Dawson lo tomó y se lo entregó a Camille. Sargento Grady. La voz de Dawson bajó a un nivel que hizo que cada oficial en la sala enderezara la espalda. Queda arrestado por destrucción de evidencia federal sellada bajo el artículo 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1519. Registro e incautación ilegales. Privación de derechos civiles bajo apariencia de autoridad, sección 242. Detención ilegal de una oficial federal. Hizo una pausa. Esos son solo los cargos de hoy. Un agente se colocó detrás de Grady y le juntó las muñecas. Las mismas muñecas que 30 minutos antes le habían cerrado las esposas a Camille. Las esposas federales se cerraron con un clic que resonó por todo el vestíbulo en silencio. Grady encontró su voz. Yo no sabía. No sabía que ella era. No sabía. Dawson lo repitió con voz plana. No sabía, así que la detuvo sin causa. No sabía, así que registró su auto sin orden. No sabía, así que le presionó la cara contra un cofre caliente. No sabía, así que abrió un paquete sellado de evidencia federal que ella le advirtió 3 veces que no tocara. No sabía, así que rompió una orden de arresto federal a la mitad y la tiró al suelo. Se acercó más. ¿En qué momento el no saber deja de ser una excusa y se convierte en el problema? Mars estaba de pie contra la pared del fondo, los brazos a los costados. Su cámara corporal seguía grabando. Había estado grabando desde el momento en que Grady encendió las luces en el estacionamiento. Cada palabra, cada acción, cada cuadro, todo capturado en la unidad montada en el pecho de Mars. La cámara que Grady nunca pensó en revisar, porque solo le preocupaba la suya. El Jeep Patterson se acercó a Camille. Tenía las manos entrelazadas frente a él. Investigadora Turner, en nombre de este departamento, jefe. La voz de Camille fue suave pero firme. ¿Dónde está el capitán Fass? Los ojos de Patterson se desviaron. En su oficina. No, no está ahí. Ella tenía razón. En ese preciso instante, un segundo equipo del FBI entraba por la puerta trasera de la estación. Avanzaron por el pasillo hacia la oficina de Fass, una habitación en la esquina con una ventana que daba al estacionamiento. Abrieron la puerta sin tocar. El capitán Maynard Fass estaba sentado en su escritorio, la pantalla de su computadora mostrando un directorio de archivos, la mano derecha suspendida sobre el teclado. Había estado observando por la ventana. Había visto llegar los vehículos del FBI. Había visto a Grady llevar a Camila dentro esposada y había empezado a borrar archivos. 14 expedientes de quejas, memorandos de investigación interna, correos entre él y Grady discutiendo cómo manejar a residentes problemáticos, registros de evidencia que habían sido retirados discretamente del almacén. Iba en el archivo número 9 cuando se abrió la puerta. Capitán Fass,
aléjese de la computadora. Fass levantó la vista. 2 agentes llenaban la puerta. Detrás de ellos, un técnico forense cargando una bolsa de evidencia para el disco duro. Solo estaba organizando archivos. Capitán Manor Fass queda arrestado por conspiración para privar a ciudadanos de sus derechos civiles, obstrucción de la justicia y destrucción de evidencia. Póngase de pie. Fass se puso de pie. Su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Los agentes lo esposaron ahí mismo, en su escritorio, en la oficina que había ocupado durante 12 años, rodeado de reconocimientos enmarcados y fotos de él estrechando la mano del alcalde. Lo sacaron por el vestíbulo principal, pasando el mostrador, pasando a los oficiales que habían servido bajo su mando, pasando a Grady, ya sentado en la parte trasera de un vehículo federal afuera. Fass y Grady cruzaron miradas a través de la puerta de vidrio. Ninguno dijo nada. Ya no había nada que decir. Camille se quedó cerca de la entrada, observando cómo subían a ambos hombres, cada uno en un vehículo distinto. Se frotó las muñecas donde habían estado las esposas. Las marcas seguían frescas. El agente Dawson se acercó. Recuperamos la orden rota de la patrulla. Ambas mitades. Forense documentará el daño. Bien. El video de la cámara corporal del oficial Mars capturó todo. Su cámara estuvo activa todo el tiempo. Camila sintió. Lo sé. Conté con eso. 3 semanas después. Una corte federal en Savannah, Georgia. Ventanas altas, paneles de roble, la luz de la mañana cortando líneas nítidas sobre el piso. Camille Turner estaba sentada en el estrado. Llevaba puesto un traje oscuro. Una credencial federal colgaba de un cordón alrededor de su cuello. Su cabello seguía recogido de la misma forma, cola baja, 2 mechones sueltos. Pero la mujer en la sala cargaba un peso distinto al de la mujer en la acera. No más pesado, solo más visible. Habló durante 3 horas. Describió la investigación de 14 meses que había comenzado con una sola llamada telefónica de una mujer llamada Sandra Coleman. Sandra había sido detenida por el sargento Grady 4 veces en 6 meses. Cada vez él registraba su auto. Cada vez no encontraba nada. Cada vez le decía que debería pensar en mudarse a otro lugar. Sandra llamó a la línea de denuncias del Departamento de Justicia un martes por la tarde. Para el jueves, Camille ya había sido asignada al caso. Durante los siguientes 14 meses, Camille entrevistó a 23 residentes de Rye-Wood. Se sentó en sus salas, en salones de iglesias, en sus porches traseros y en autos estacionados afuera de supermercados, porque algunos de ellos tenían miedo de que los vieran entrando a un edificio del gobierno. Una mujer solo hablaba después de medianoche, con las luces apagadas, porque vivía junto a la casa de un primo de un oficial. Otra manejó 40 millas para encontrarse con Camille en un área de descanso de la autopista. Camille escuchó sus historias. Grabó sus testimonios. Sostuvo sus manos cuando no podían hablar y esperó hasta que pudieron. Cruzó cada nombre, cada fecha, cada incidente con registros policiales internos obtenidos mediante citación federal. El patrón era innegable. Grady atacaba a conductores negros en vecindarios de clase alta. Usaba el mismo guión cada vez, comportamiento sospechoso, olor a marihuana, revisión rutinaria. Palabras sin significado alguno, excepto como llaves que abrían la puerta a lo que sea que él quisiera hacer después, registrar el auto, vaciar los bolsillos, verificar el nombre, esposar las muñecas, hacerlo sentar en la acera bajo el sol, y esperar. Y cuando se presentaban quejas, todas viajaban hacia arriba, hasta un único escritorio, el del capitán Manor Fass, quien las leía, las sellaba, y las guardaba bajo llave en un cajón. La fiscalía proyectó. El veredicto llegó tras 4 horas de deliberación. Sargento Russell Grady, culpable en todos los cargos. Destrucción de evidencia federal sellada, violaciones de derechos civiles bajo apariencia de autoridad, registro e incautación ilegales, detención ilegal. Sentencia,
8 años de prisión federal, pérdida de la pensión, revocación permanente de su certificación como oficial de la ley. Capitán Manuel Fass, culpable en todos los cargos. Conspiración para privar a ciudadanos de sus derechos civiles, obstrucción de la justicia, destrucción de evidencia. Sentencia, 12 años de prisión federal, pérdida de la pensión. 9 oficiales más del Departamento de Policía de Rye-Wood fueron acusados en las semanas siguientes. Algunos habían participado directamente en detenciones ilegales. Otros habían presenciado violaciones y presentado reportes que sabían falsos. Otros simplemente habían guardado silencio, no una vez, sino una y otra vez, año tras año, sabiendo lo que estaba pasando y eligiendo mirar hacia otro lado, porque el sistema premiaba el silencio y castigaba todo lo demás. 11 oficiales en total, la mayor investigación por derechos civiles contra un solo departamento de policía en el estado de Georgia en 20 años. El Departamento de Justicia impuso un decreto federal de consentimiento sobre el Departamento de Policía de Rye-Wood. Cada oficial usaría una cámara corporal activa durante cada turno. Las cámaras no podrían apagarse manualmente. Las quejas serían revisadas por una junta civil independiente, no por el propio departamento. Todas las políticas de contratación, entrenamiento y uso de la fuerza serían reestructuradas bajo supervisión federal. Sandra Coleman, la mujer cuya llamada lo inició todo, testificó el último día del juicio. Tenía 51 años. Trabajaba como asistente de salud a domicilio. Manejaba un Honda de 12 años. Había sido detenida por Grady más veces de las que podía contar. Le dijo a la corte que casi no llamó a la línea de denuncias. Casi se convenció de que nada pasaría, de que nadie escucharía, de que la queja terminaría en el mismo cajón que todas las demás. Pero llamé de todas formas, dijo, porque pensé que tal vez esta vez, alguien del otro lado sí le importaría. A alguien sí le importó. 3 víctimas más hablaron, una estudiante universitaria de 19 años que había sido detenida caminando a casa desde la biblioteca. Un padre cuyo hijo había sido cacheado frente a sus amigos en una gasolinera. Un hombre mayor que había presentado 2 quejas y las había visto desaparecer ambas. Cada uno dijo lo mismo, con palabras distintas. Habían dejado de creer que el sistema los protegería. Y entonces, lo hizo. No porque el sistema se hubiera arreglado solo, sino porque una persona dentro de él se negó a mirar hacia otro lado. Un año después, Camille manejó por Rye-Wood un martes por la tarde. Las mismas calles, las mismas plazas comerciales, el mismo edificio del condado con su estacionamiento abierto horneándose bajo el sol de Georgia. Se estacionó cerca del extremo más lejano. El mismo lugar, el mismo asfalto agrietado. El sol estaba alto y blanco en un cielo sin nubes, empujando calor sobre cada superficie. Apagó el motor y se quedó mirando a través del parabrisas. Podía ver la acera donde Grady la había obligado a sentarse, el asfalto donde los papeles se habían esparcido, el cofre de un vehículo del condado estacionado en la misma fila donde había estado su viejo sedán. Auto diferente, mismo metal ardiente bajo el mismo sol indiferente. Recordó la sensación de las esposas, el tirón apretado del metal contra los pequeños huesos de su muñeca, el calor del concreto atravesando sus pantalones, la forma en que la sombra de Grady caía sobre ella cuando se inclinaba a hablar, bloqueando el sol exactamente durante el tiempo que él elegía, para luego retroceder y dejar que volviera a golpearla. Recordó el sonido del sobre rasgándose, el susurro de las páginas deslizándose sobre el cofre, el chasquido filoso de la orden de arresto al romperse a la mitad. Recordó haber elegido el silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cada palabra que él pronunciaba añadía peso al caso que ella llevaba 14 meses construyendo. Cada insulto era evidencia. Cada violación sumaba a la cuenta. Cada decisión que él tomaba libremente, con arrogancia, con la plena confianza de que nadie estaba mirando, era otro candado en la puerta que se cerraría tras él. Camille había sido ascendida 6 meses después del juicio.
subdirectora de investigaciones de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, la persona más joven en ocupar ese cargo. Se había mudado a una oficina más grande en Washington. Ahora tenía un equipo, recursos, una autoridad que ya no necesitaba esconderse dentro de un sobresellado. Pero seguía manejando un auto modesto. Seguía vistiéndose con sencillez. Seguía moviéndose por el mundo sin anunciarse a sí misma, porque había aprendido, mucho antes de Rie Wood, mucho antes de Grady, que la forma en que la gente te trata cuando cree que no eres nadie te dice todo lo que necesitas saber sobre quiénes son realmente. Grady llevaba 11 meses de su sentencia en una prisión federal en Alabama. Su esposa había pedido el divorcio 2 semanas después del veredicto. Su hija, de 16 años, había dejado de responder a sus cartas después de la tercera. Su pensión, 19 años de servicio, se había esfumado. Cada mañana despertaba en una celda y repetía el mismo momento en su cabeza. Sus pulgares deslizándose bajo el sello rojo, el papel rasgándose, las hojas cayendo. Todavía podía escuchar el sonido. Había tenido todas las oportunidades para detenerse. Camille lo había advertido. Mars lo había advertido. El sello mismo lo había advertido. Pero ninguna de esas advertencias había calado, porque todas venían atadas a una realidad que Grady se negaba a aceptar, que una joven mujer negra sentada esposada en una acera podía saber algo que él no sabía, podía ser algo que él no podía imaginar, podía ser la única persona en el mundo a la que debería haber escuchado. Él eligió no escuchar. Y esa elección fue enteramente suya. El capitán Fass cumplía sus 12 años en una instalación distinta. Su oficina en la estación de Rie Wood había sido vaciada. Los reconocimientos enmarcados estaban en una caja, en una bodega de evidencias. El archivero donde 14 quejas habían ido a morir había sido confiscado. El cajón ahora estaba abierto. Todo lo que había adentro había sido leído. El departamento de policía de Rie Wood tenía un nuevo jefe, nuevas políticas, nueva supervisión, cámaras corporales que no podían apagarse. Una junta de revisión civil que se reunía cada mes. Cosas que debieron haber existido años atrás. Cosas que habrían existido años atrás si un capitán no hubiera decidido que la lealtad a un amigo importaba más que la lealtad a la gente que había jurado proteger. Camille se quedó en el estacionamiento unos minutos más. Vio a un oficial salir del edificio del condado, la cámara corporal parpadeando en su pecho. Le hizo un gesto con la cabeza a una mujer negra que pasaba caminando. Ella le devolvió el gesto. Algo pequeño. Algo ordinario. El tipo de cosa que solo es ordinaria cuando el sistema detrás de ella está funcionando. Camille encendió el motor. Salió del lugar, salió del estacionamiento y tomó la carretera hacia el norte. El sol seguía alto. El asfalto seguía brillando. Pero algo en Rie Wood había cambiado, silenciosa, permanentemente. La forma en que las cosas cambian cuando la verdad finalmente llega a quienes más necesitaban escucharla. ¿Alguna vez has estado en una situación donde alguien te miró y decidió quién eras antes de que abrieras la boca? ¿Qué hiciste? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, dale like, compártela y suscríbete, porque historias como esta necesitan ser escuchadas.